Cuentan las crónicas del 29 de marzo de 1827 que un viajero inglés llegó a la meca mundial de la música. Viena era por aquel entonces la meta para cualquier músico que pretendía trascender a lo eterno. Allí los grandes genios habían vivido y logrado sus grandes éxitos. Sin embargo, aquella ciudad que siempre estaba transitada, llena de vida, con mercaderes y música en la calle, permanecía en un silencio sepulcral. Las tiendas estaban cerradas, los colegios no albergaban clases y apenas un puñado de gente que se dejaba ver por las calles. El viajero, impresionado por aquella estampa tan inusual, se acercó a una mujer que vendía fruta en una humilde parada colocada en la esquina de una calle. El turista interrogó a la mujer y le preguntó: ¿a qué se debe que esté todo cerrado? La mujer le miró fijamente y le contestó: ¿es que no lo sabe? Hoy entierran al general de los músicos. Ese general era Ludwig van Beethoven. Los historiadores no se ponen de acuerdo, pero se calcula que entre 10.000 y 20.000 personas se agolparon para despedir a tal ilustre vecino, una persona que había convivido 35 años en la capital austríaca. Mozart había muerto tan solo 30 años atrás, en la más absoluta indiferencia y discreción. Los vieneses, avergonzados por ello, no querían volver a repetir aquel indigno acontecimiento y se volcaron en un funeral solamente reservado para los jefes de Estado. Beethoven fue llevado en un carruaje de gala, empujado por 6 caballos, casi era un desfile militar, y su ataúd transportado hasta por 36 personas, que acompañaban con antorchas. Entre ellas, músicos, poetas, actores, escritores y toda la nobleza vienesa. Nadie quiso dejar de rendir el último adiós al genio de Bonn, que había fallecido 3 días antes. Desde el mismo momento de su muerte, una monumental mitología se levantó a su alrededor. Todos querían poseer algo de aquel hombre rebelde y visceral que luchó por las creencias de una sociedad justa, que tenía mal genio, pero que fue, en todo momento, un romántico empedernido, que soñó con la fraternidad universal y la hermandad de los seres humanos, pero que siempre vivió solo. «250 años después de su nacimiento, su mensaje heroico sigue más vivo que nunca. La superación ante las adversidades, el triunfo de la bondad y generosidad, el éxito de la humanidad ante tiempos tenebrosos y de confusión perduran ahora más que en ningún otro momento. Y ese hombre, testarudo, malhumorado, pero sublime, es el héroe y el reflejo de mi vida. Y también de muchas más personas. En mi trabajo también buscamos un final feliz, porque como una vez escuché, en Beethoven siempre todo acaba bien, aunque en mi caso casi nunca ocurre así. Beethoven viaja conmigo por las calles de Barcelona, me acompaña mientras acompaña a otras personas que necesitan de nuestra ayuda. Son tiempos difíciles, tiempos de pandemia. Y hoy saboreo un merecido café con mi usuaria María. A diferencia de Beethoven, ella sí puede oír, pero sin embargo no puede verme. Escucha mis historias del gran compositor y se emboba con ellas. Es la música de un artista, de una filosofía de vida que se adueñó de mí a los 12 años de edad y que ha coprotagonizado cada instante de los siguientes 24 años de mi existencia. A veces me pregunto qué sería de mi vida, qué sería de mi forma de pensar, qué sería de mi forma de amar, de sentir y de realizarme sin la presencia de Beethoven en todos esos momentos en los que era débil y gracias a su música me hizo más fuerte. Mi trabajo necesita de una carga enorme de humanidad y me encanta el poder estar analizando cada paso de mi usuario para poder conocerlo mejor, porque sin la confianza
Sin esa generosidad entre las dos partes, no puede existir ninguna relación que acabe en buen puerto. Es ahí donde entra la gran carga humana y es ahí donde entra una vez más ese viejo compositor alemán. Me llamo Javier y soy trabajador familiar. Mi rutina diaria siempre es la misma: entrar en los domicilios, asistir a la persona y, una vez finalizado el servicio, volver a transitar para la siguiente casa. Al final del día puedes haber atendido entre 5 o 6 personas, cada una con sus necesidades, cada uno con sus emociones a flor de piel, cada una con sus penas y sus alegrías. Si les soy sincero, es enormemente gratificante, pero también es extremadamente agotador. Muchas veces te afecta psicológicamente y debes sacar fuerzas de donde no las tienes. Beethoven siempre está permanentemente en mí y siempre está retumbando en mi cabeza. Esos descansos que tengo previos a la entrada al siguiente domicilio me sirven para recargar fuerzas. Su música vibrante, heroica, llena de pasión, sirven para volver a afrontar el siguiente servicio con total garantía de éxito. Parece una simple tontería, pero solamente cuando escucho su música es cuando realmente me doy por convencido de que hay que sobreponerse a cualquier adversidad. Biografías de Beethoven existen centenares, así como decenas de documentales y varias películas. Lo mío es una biografía un tanto personal. Es el análisis de estos 36 años de vida, de los cuales los últimos 24 han estado íntimamente ligados a la figura del titán de Bonn. No pretendo ser ningún erudito, no tengo las herramientas para poder analizar su música a la perfección, pero sí para poder transmitir su mensaje, el mensaje que le envió a Dios, el de la fe en la humanidad. Ludwig van Beethoven, el abuelo de Ludwig, fue el primer músico de la familia. Se instaló en Bonn en 1732, donde, parece ser, había un pariente suyo, Michael van Beethoven, que comerciaba con velas. Pronto fue nombrado músico de corte, y en 1733 se casó con una joven alemana de Bonn, María Josefa Pohl, de la que algunos historiadores apuntan que tiene origen español. Ludwig tuvo que esperar hasta 1761 para ser nombrado maestro de capilla del príncipe arzobispo. El padre de Beethoven, Johann van Beethoven, nació en 1740 y fue el único de los hijos de Ludwig y María Josefa que sobrevivió. Fue músico de corte, como su padre, que le enseñó su arte, pero no llegó a sucederle como maestro de capilla. Por lo visto, había heredado de su madre el vicio de la bebida, y al parecer tenía tan poco carácter como talento. Si no lo hubiese engendrado a Beethoven, nadie se hubiese alegrado de que no siguiera la suerte de sus otros hermanos. María Magdalena Keverich tenía 20 años cuando en 1767 contrajo matrimonio con Johann van Beethoven. A pesar de su juventud, no era soltera, sino viuda, de un ayudante de cámara del elector de Treveris, Johann Leim, con quien se había casado a los 16 años en 1763. El anciano Ludwig intentó en vano oponerse a ese matrimonio. No asistió a la boda, pero al parecer no tardó en reconciliarse con su nuera. Esta parece haber gozado de buena reputación. María Magdalena se esforzó en cumplir sus deberes domésticos, que no eran ciertamente fáciles. El 16 de diciembre de 1770 nacería su segundo hijo, Ludwig van Beethoven. Un año antes había nacido Ludwig María, pero había muerto al poco de nacer.
De los 6 hijos que tendría en total el matrimonio, tan solo 3 llegarían a la edad adulta. Ludwig, nacido en 1770, Caspar Karl, nacido en 1774, y Nikolaus Johann, nacido en 1776. Cuando Beethoven se convirtió en figura legendaria, se corrió la voz que era hijo natural del rey de Prusia, Federico Guillermo II. Los amigos de Beethoven insistieron, a menudo, como lo prueban los cuadernos de conversación y la correspondencia, para que defendiera la memoria de su madre, pero a Beethoven, que no estaba exento de vanidad, el rumor le enorgullecía. Cuando Ludwig tuvo la edad suficiente, asistió a la escuela elemental de Hubert en la Neugasse, y más tarde, según su padre, comentó que no aprendía gran cosa, por lo que le puso enseguida a estudiar el piano. Así pues, Beethoven apenas frecuentó la escuela. Su padre no lo creía necesario, pues, dadas las dotes innegables de Ludwig, soñaba con hacer de él un virtuoso precoz, un nuevo pequeño Mozart. Ludwig aprendió música, y su padre, en su casa, le forzaba severamente a aplicarse en ella. Aparte de lo que ganaba éste, no había otros ingresos y la tirantez reinaba en el hogar. Esa era la causa de la severidad de un padre que no se distinguía precisamente por su inteligencia o por su amor, pero que quería encontrar pronto en su hijo mayor una ayuda para la educación de los otros. Esta educación severa, a menudo injusta, influyó en el carácter del joven Beethoven. Puede verse en ella el origen de su rebeldía contra toda coacción, contra toda forma de autoridad. No jugaba apenas con otros niños y parecía gustarle la suciedad. En una ocasión se escribió sobre él: se distingue por su negligencia, por su falta de aseo. No se advertía ningún destello del genio que más tarde brillaría con tal fuerza en él. Mucho se ha hablado sobre la trágica infancia de Beethoven, y es cierto que vivir bajo las órdenes severas de un padre alcohólico no favorecía mucho, pero siempre había rincones para la alegría, sobre todo cuando llegaba el santo de la madre. Toda la familia junta se dedicaba a reunirse y preparar un gran desayuno a la anfitriona. Pero tal ambiente no era el habitual. El espectáculo del padre borracho se ofrecía a los hijos demasiado a menudo. Hasta que, un día Johann, que soñaba con que su hijo fuera otro Mozart, decidió darle a conocer en Colonia con un verdadero concierto. Para hacer el fenómeno más atractivo, hizo a Ludwig 2 años más joven. Por aquel entonces gustaban mucho los niños prodigio. El padre de Johann también le había exhibido y a él le parecía la cosa más natural del mundo hacer lo mismo con su hijo. En 1782, con 12 años, Ludwig conoce al que sería el profesor decisivo, Christian Neff. No solamente era un músico, como lo habían sido los anteriores maestros del joven Beethoven, sino que también poseía una verdadera cultura, tanto musical como literaria. Su método era bastante curioso. Neff se interesa muchísimo por el joven Ludwig. El 2 de marzo de 1783 escribe en la revista de música de Kramer un artículo en el que decía que tenía un alumno llamado Ludwig, que estaba dotado con las más extraordinarias disposiciones. También añadía: este joven genio merece que se le apoye y se le faciliten los viajes. Si continúa así, como ha comenzado, se convertirá seguramente en un segundo Wolfgang Amadeus Mozart. Efectivamente, Christian Neff sería el profesor que marcaría para siempre el designio musical de Ludwig van Beethoven. A pesar que más adelante tuvo grandes profesores, entre ellos Antonio Salieri,
o el mismísimo Franz Joseph Haydn. Pero Ludwig, en aquella época, tuvo dos grandes acontecimientos. La primera, la llegada de Christian Gottlieb Neff. La segunda, la llegada de lo que por fin haría sentir a Beethoven una persona en vías de desarrollo. En vías de desarrollo intelectual y emocional, y es conocer a la familia von Breuning. Una familia que le abre las puertas de su casa y le hacen sentir como uno más. Allí Beethoven encuentra la calidez que no puede encontrar en su casa. Es cierto que Johann era un abusador, un maltratador, un alcohólico, sobre todo a raíz de la muerte de su mujer, María Magdalena, de la que ya nunca más pudo levantar cabeza. Nunca sabemos exactamente el papel que jugó María Magdalena, si fue capaz de frenar el abuso de Johann sobre sus hijos, sobre todo sobre Ludwig. Beethoven siempre guardó un buen recuerdo de su madre. Incluso dijo de que había sido su mejor amiga. Pero también es verdad que durante el resto de los días, de los años de Beethoven, guardó una cierta indiferencia hacia su madre. No sabemos exactamente si por protegerla o realmente porque no lo sentía. Sea como sea, la vida de Beethoven empezaría a cambiar a raíz de la llegada de Neff, a raíz de la entrada en la familia von Breuning, donde forja las primeras amistades, donde siente el calor de una familia y donde incluso comienza a dar sus primeras clases de piano y donde se enamora por primera vez. Esta es la primera parte de este humilde documental que he dividido en 3 capítulos. En el primero he querido abordar los orígenes de la familia Beethoven, pero también los orígenes de mi vida, de mi trabajo y de mis sentimientos. Tan solo espero que os haya gustado. Tan solo deseo que os haya logrado transmitir la pasión, el fervor o incluso la idolatría que siento por este gran artista. Por un artista revolucionario que cambió para siempre la forma de entender la música y la forma de entender al artista. El artista como héroe y por tanto el héroe en el centro de la obra. Compositores hay y habrá muchos, pero Beethoven uno solo.